dinámica. Bienvenidos al foro permanente de acceso a la justicia. Este es el segundo foro que hacemos. El primer foro versó sobre la justicia familiar con 3 jueces en esa materia. Fue muy interesante, pero hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con 2 talentosas mujeres profesionistas que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento en el área en que se desempeñan. Vamos a ver a quienes tendremos esta tarde-noche con ustedes. Bueno, pues bienvenidos a el foro permanente de acceso a la justicia. En primer término tendremos a nuestra invitada especial, la doctora María Macarita Elizondo Gasparín. Ella nos hablará de un tema interesantísimo que es la justicia federal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar en este foro permanente. Gracias por la invitación. Gracias. Ella expondrá y posteriormente la doctora Paola Ontiveros. El tema, repito, es justicia federal congestionada. Empezamos. Adelante, doctora. Bienvenida. Con mucho gusto. Buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero mandar un saludo desde la capital del país hasta allá donde se encuentran. Y sobre todo mis saludos de afecto, de empatía para a todos aquellos que ahorita estamos obviamente viviendo y aquellos otros que están sufriendo los efectos de la pandemia. Mis mejores deseos a que esto pase pronto y a que el tiempo sea nuestro mejor aliado. Agradezco en verdad al doctor Alfonso Jaimes Martínez Lascano, quien es, bueno, si ponemos años de conocernos, yo creo que, no sé, fácil unos 25 o más años, es que me da muchísimo gusto esta invitación en lo particular. Y a la doctora Pao Ontiveros, con quien me une especialmente la academia y que agradezco siempre que la conversación implica siempre estar en recíproco envío de documentos que nos actualizan en el tema y sobre todo el tema que ella aborda y es un know-how que es la mediación. Y obviamente agradezco a las instituciones como son la propia Universidad Autónoma de Chiapas, el CECOCICE y el Centro de Formación y Defensa de los Derechos Humanos. Mi saludo especial en el caso de la UNAM al doctor Carrasco Soule, gran amigo mío, que nos permite también hacer estos vínculos académicos de difusión de la cultura. Quiero compartir con ustedes un material, si me permiten, que vendría siendo este que tienen ustedes a la vista. Espero que ya lo puedan apreciar. Vamos a... el tema a tratar es la mediación como un mecanismo complementario, alternativo, adecuado en la resolución de los conflictos. Entonces, yo quisiera partir del estudio de las medidas de austeridad del decreto presidencial que emitió el Ejecutivo Federal hace varios meses. Ahorita vamos a ver la fecha y el diario oficial, y ese en particular el impacto jurídico. Aquí está lo referente al decreto, el decreto por el que establecen las medidas de austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios
que se detallan en ese mismo decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril de este año. He elegido algunos de los temas porque son varios, pero algunos de los temas emblemáticos en el cual nos va a permitir posicionar el punto toral de mi plática. Entonces, este decreto, entre las medidas que establece, es la reducción de hasta un 25% de los salarios de los altos funcionarios de la Administración Pública Federal, y esto lo va a hacer de manera gradual, progresiva, proporcional al importe de sus ingresos. Esto en particular, pues obviamente quienes tienen y se dedican al litigio estratégico laboral, pues no han visto con buenos ojos este acuerdo en esta parte, porque consideran que pudiera ser cuestionable la constitucionalidad en razón del artículo 127 de la Constitución y en la fracción cuarta y aquella que refiere que los servidores públicos de la Federación y de las entidades federativas no pueden de ninguna manera ver reducida sus emolumentos, porque estos mismos deben recibir de manera adecuada e irrenunciable en el desempeño de su función y de su cargo. ¿Por qué? Porque están fijados estos sueldos, salarios en el presupuesto respectivo, y esto lo dice la Constitución. Otro tema particular es que los altos funcionarios no percibirán aguinaldo. Esto también ha sido cuestionado constitucionalmente por los laboralistas y refieren que el artículo 10 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el artículo 10 que les refiero, pues establece la irrenunciabilidad como derecho reconocido en la propia ley. E igual el artículo 42 bis establece que ese aguinaldo anual estará comprendido en el presupuesto de egresos. Entonces, para estas alturas del año 2020 en el que nos encontramos, pues ya se encuentra presupuestado y por lo tanto debiera ser ejercido en esos términos. Otro punto importante del que me voy a detener más adelante y voy a traer un ejemplo para ustedes, es que estas medidas de austeridad decretadas por el Ejecutivo Federal establecen que no se va a ejercer el 75% del presupuesto disponible en las partidas de servicios generales, materiales y suministro. Y si queremos, más adelante vamos a ver específicamente a qué se refieren esas partidas de servicios generales, materiales y suministro. También establece el decreto la cancelación de 10 subsecretarías, y uno de los cuestionamientos que se hacen sobre el particular es que esto es abstracto y general, no establece cuáles subsecretarías y por tanto es un decreto que no hace las precisiones debidas como un acto de autoridad, y esto también puede ser cuestionable a la luz de la propia Constitución. Aquí podemos ver otra de las medidas, que es que propone que hasta diciembre de este año, las acciones y gastos del gobierno, salvo programas prioritarios, no se va a pagar a los proveedores del gobierno central. Entonces, imagínense ustedes el nivel de conflicto que se puede generar, que ya se está generando, en razón de que por decreto presidencial se le está diciendo a los contratistas que aunque hayan tenido un contrato ya sea de este mismo año o bianual de años anteriores o multianual, pues ahora no se les va a pagar. También establece que va a ser la Secretaría de Hacienda quien va a disponer de esos recursos para entregarlos a las participaciones federales a los estados en relación a la nómina, pensiones y pago de la deuda pública. Y un elemento adicional es que refiere que
dice en este decreto que debe estarse a la ley de austeridad republicana y la cual se le dará mayor rigor en su aplicación. Como si una ley, unas leyes u otras, unas tuvieran menos rigor en la aplicación y otras más rigor en la aplicación. Está interesante, pero son los adjetivos que ocupa este decreto del Ejecutivo Federal. Y por último, el Ejecutivo refiere en este decreto que lo establecerá, lo va a mandar como una iniciativa de estudio prioritario. Eso no existe. Lo que existe en la Constitución es presentar la iniciativa de un estudio preferente. Es decir, sí existen las iniciativas, obviamente, que presenta el Ejecutivo Federal, pero el adjetivo calificativo que el constituyente ha puesto a esas iniciativas del Ejecutivo Federal para que sean estudiadas prioritariamente, el adjetivo se llama preferente. Son iniciativas de estudio preferente. Entonces vamos a ver, aquí tengo un hipervínculo, ustedes pueden apreciar que este decreto, aquí está el diario oficial, estas son los elementos, aquí está, por ejemplo, el 75% del presupuesto que no se va a ejercer, eso es lo que dice, y aquí dice, se propone que las acciones y gastos del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios, es decir, las medidas de austeridad están señaladas para estos programas prioritarios. Y entonces son programas de Sembrando Vida, la construcción de unas universidades, la beca del bienestar de Benito Juárez, las tandas para el bienestar, el banco de bienestar, los jóvenes construyendo el futuro, producción para el bienestar, los precios de garantía. En eso es lo que no se va a esos programas se van a destinar todos los recursos que se están ahorrando. Y al último de esto, espero que no haya sido por cuestión jerárquica, pero hasta el final pone la defensa, analiza, señala la defensa de los derechos humanos, cuando en principio a mí me hubiera gustado que hubiera un orden alfabético y que la defensa de los derechos humanos, aunque fuera por orden alfabético, quedara en un lugar más arriba. Pero en fin, este es el decreto, es pequeño, no es muy grande, pero ese decreto nos ha dejado pensando a todos nosotros. Seguimos. Déjenme abordar esta parte que me llama la atención del 75% del presupuesto. Si nosotros dice que no se va a ejercer, o sea, que de cada peso ya presupuestado, solamente 25 centavos se van a destinar al pago de servicios generales, materiales y suministros. Lo demás no se va a poder generar. Entonces, vamos a ver cuáles son esos servicios materiales generales y suministros. Eso lo establece en la clasificación por objeto del gasto que se publicó en el Diario Oficial del 28 de diciembre del 2010. Y tuvo una modificación el 26 de junio del 2018. Y esa clasificación del gasto no solamente la ocupa esta clasificación el Ejecutivo Federal, sino también lo ocupa el Poder Legislativo y también se basa en él el Poder Judicial. Entonces, los tres poderes de la Unión están homologados a establecer estos rangos de clasificación de objeto del gasto. Y si nosotros nos vamos al apartado correspondiente que tiene que ver con servicios generales, pues vamos a ver en ese diario oficial que no se va a pagar la energía eléctrica, el gas, el agua, la telefonía celular o la fija, los servicios de internet, la contratación de cualquier otro servicio en planteles educativos o infraestructura de cómputo, arrendamiento en general, tanto de terrenos de edificios, y estamos hablando de la Administración Pública Federal, en fin. Servicios profesionales, científicos y técnicos, todo lo que tiene que ver con consultorías, con procedimientos jurisdiccionales. Aquí estoy inquieta porque, bueno, pues entonces, aunque ganen una sentencia, implique el pago de pesos por parte de la Administración Pública Federal porque ha perdido la Administración Pública Federal, pues perdónenme, temo decirles que solamente les van a pagar 25 centavos. O a lo mejor quedarán en lista de espera porque este año no podrá ser. Igual está sucediendo todo lo que tiene que ver con capacitación, la protección y los servicios de protección y seguridad, la vigilancia, todo lo que tiene que ver con servicios científicos, técnicos integrales, etcétera, ¿no? Cobranzas, por ejemplo, o investigaciones crediticias, el seguro de bienes patrimoniales. Y eso es nada más del rango de servicios. Si nos vamos
También traslados, viáticos, pues obviamente pues no se pueden ni trasladar ahorita, pero bueno. Los gastos de ceremonias tampoco se han disminuido considerablemente, sino es que han quedado nulas desde marzo aquí las ceremonias y los eventos formales del gobierno federal. Y también otro de los rubros es el correspondiente a el impuesto de nóminas, los gastos de las oficinas, en fin. Entonces, este decreto, en términos generales, señala, por una parte, la reducción del 75% y en diversa fracción la reubicación de los servidores públicos en funciones prioritarias, y se van a dejar de pagar renta de edificios, vehículos, bodegas, inmuebles y otros ahorros. Vamos a ver un ejemplo. Hace poco se presentó un amparo por un interés legítimo derivado de la protección de las áreas protegidas, porque resulta ser que la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas ya no puede pagar la renta del edificio que alberga, y esta Comisión Nacional de Áreas Protegidas es la que tiene la vigilancia y la conservación de todas estas áreas. Entonces, alguien preocupado, ¿verdad?, pues interpuso ese amparo, y el juez de distrito que conocía la causa en una primera instancia, como ustedes sabrán, se trata de un amparo indirecto que está impugnando el decreto presidencial, y porque pues está viéndose reducido el presupuesto para el pago de renta y de demás actividades y funciones que realiza esta dependencia que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, el problema aquí fue que a partir de junio ya empezaron a desalojar las oficinas porque no les alcanza para pagar la renta y el gasto corriente. Y por lo tanto, pues bueno, entonces el problema principal es que estos principios del derecho ambiental, que tiene que ver con la prevención y la precaución, el riesgo ambiental está patente, y entonces ese amparo, aunque el juez de distrito en primera instancia no le otorgó la suspensión provisional, se tuvieron que ir en queja, y fue el Tribunal Colegiado de Circuito quien, analizando con todo comedimiento el acto reclamado, y pudo otorgar la suspensión provisional de este acto. ¿Por qué? Porque, bueno, consideró la apariencia del buen derecho y porque afecta todo el ecosistema del entorno adyacente. Lo que me interesa de este amparo es que dice que el decreto no fue emitido bajo el sustento de redirigir el presupuesto relacionado con la crisis, sino que estas medidas de austeridad se establecen bajo esquemas de honestidad, austeridad, justicia ante la crisis mundial del modelo neoliberal. Eso lo dice el decreto. Y en esta sesión extraordinaria del 24 de junio pasado, pues en esta sentencia de queja, la 114, le otorga la suspensión provisional, pero hace un análisis muy interesante de la apariencia del buen derecho en relación al fondo del asunto. A mí lo que me interesa, no quiero abusar del tiempo asignado, aunque entramos unos minutitos después. Doctor Alfonso, le voy a pedir que me vaya monitoreando el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, siempre he dicho que el tiempo es mi peor aliado, así es que aquí lo que me interesa hacerles el comentario es lo siguiente. Vamos a suponer que en una población, este es la integración del Poder Judicial Federal. Aquí tenemos cuántos tribunales colegiados de circuito hay en toda la República, cuántos unitarios, cuántos juzgados de distrito, el Centro de Justicia Penal Federal y el Centro Nacional también de Justicia. Y en el informe de labores pasado del 2019, noviembre-diciembre, de nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Arturo Lelo de la Rea, se establece que si tomamos en cuenta el Consejo Nacional de Población, que refiere que ya somos 126 millones de habitantes, si repartimos este universo poblacional entre el número de los tribunales que ya les referí antes o de los juzgados de distrito, tendríamos un estimado siguiente. Entonces, imagínense que a ustedes los nombran, por ejemplo,
magistrado de un colegiado de circuito, y cuando tomen protesta les dicen, sepa usted, magistrado, que está protestando cumplir y hacer cumplir la Constitución frente a un universo de casi 500,000 de habitantes. ¿Acepta usted el cargo para enfrentar ese nivel de asuntos que se estilan de competencia constitucional? En un tribunal unitario, protesta para conocer un universo de más de 1,000,000 de habitantes, o sea, 1,000,000 de amparos es su universo potencial. El juzgado de distrito, casi 300,000, y el Centro de Justicia Penal Federal, pues más de 3 millones de casos potenciales que pudiera llegar a tener. Y en este movimiento total de asuntos, ¿verdad? En el caso vamos a poner, este es el universo, el cuadro de abajo, en materia penal, administrativa, civil y del trabajo, ustedes pueden apreciar que en materia penal, al inicio del 2019, porque es el informe de labores del 2019 del ministro presidente, o sea, los asuntos que quedaron pendientes del 2018 fueron, para efectos de la materia penal, fueron 103,643 asuntos que no pudieron resolver en el 2018 y que los estafetaron para 2019. Y en el 2019, todos esos órganos judiciales federales, además tuvieron otra carga adicional que vendría siendo la carga de trabajo, todos estos sumados, 388,630 durante 2019. Y solamente pudieron resolver en el 2019, perdón, me voy a regresar en la gráfica porque intenté mover aquí la pantalla. Y resolvieron 121,000. O sea, de los 103,000 que recibieron rezagados, más todo lo que se acumuló durante 2019, les quedó todavía pendiente más de los que recibieron del 2018. Entonces, aún trabajando al 100 por hora, no quiere decir que no trabajen, sino que trabajan demasiado estos órganos judiciales federales. Imagínense, el administrativo recibió más de 97,000 y le quedó un rezago de 100,000 en el 2019. Y así se están viendo todos. Entonces, si vemos unas gráficas, vemos la existencia por órgano, ¿verdad? La inicial, este verde, en las manecillas del reloj, son tribunales colegiados, después vienen los unitarios, después vienen juzgados de distrito, después viene el Centro de Justicia Penal Federal, y al último, casi no se ve aquí, el Centro Nacional de Justicia Especializada. Esto es lo que ingresó de 2000, que ya venía rezagado del 2018. Y esto es lo que ahora ingresó en el 2019. Entonces, se acumuló más trabajo a los colegiados y más trabajo a los juzgados de distrito. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es, en un amparo directo, estamos viendo que el informe de labores del ministro presidente refiere que en el amparo directo se resolvieron 68,000 asuntos. Y se ve muy bonita la cifra así, pero yo quiero graficarla, lo he hecho para ustedes, para visibilizar el problema de la congestión de la justicia federal. Si nos vamos a un amparo directo, y quienes son alumnos de la carrera recordarán en sus clases que el amparo directo es el que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, después de un largo cumplimiento del principio de definitividad y agotar todas las instancias, se van al amparo y ganan el amparo. Sí, están ustedes en los afortunados de este lado de la balanza, porque la proporción es abismal. La gran proporción para perder un amparo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque son más el número de los asuntos que no amparan, que se sobreseen, que se desechan o que son incompetentes o hay impedimentos. Esto es lo que resuelve los órganos judiciales federales en amparo directo contra sentencias. Si vemos las cifras establecidas en el informe de labores, también cifras frías en números, pero yo las grafiqué. Y la gráfica es así, es impactante.
Esto estoy hablando de amparo indirecto. Y entonces ustedes ganaron su amparo, están acá, qué bien. ¿Por qué? Porque les revocaron el acto reclamado. En amparo indirecto procede contra leyes o actos de autoridad que no son sentencias definitivas, firmes o laudos. Entonces, contra el decreto presidencial o cualquier acto de autoridad que implique una norma de carácter general, materialmente hablando, interpondrían un amparo indirecto. Y si lo ganan, genial, pueden respirar. Pero los que se quedan aquí atorados, de los que les confirman el acto reclamado, los que desechan, decretan la caducidad o la incompetencia, este es el número. Yo quiero visibilizarlos para invitarlos a que ustedes aprecien esta congestión que tiene la justicia federal, y no es porque no esté trabajando, al contrario, lo está haciendo extraordinariamente bien, pero déjenme decirles que no tenemos como ciudadanos la capacidad de acercarnos a una justicia alterna a la judicial para resolver nuestras propias diferencias, porque a veces no estamos habilitados para conocerla. Otro ejemplo, el Centro de Justicia Penal Federal, que conoce de todas estas causas: solicitudes de extinción de pena, actos de investigación, medidas cautelares, modificación de penas. Estas cifras son muy frías, pero quiero visibilizarlas con una gráfica. Y el Centro de Justicia Penal Federal, aquí está el cuello de botella, recibió del rezago del 2018, el 1 de enero del 19, ya recibió 26,000 asuntos. Nada más estos centros. Y durante todo 2019 recibió más de la mitad de lo que traía de cuello de botella, más de 17,000 asuntos. ¿Y cuántos creen que resolvió en el 2019? 4,000. Entonces el cuello de botella son más de 39,000. ¿Ya se fijaron la sobresaturación de lo que está sucediendo? A tal grado que se dice, y esta es una investigación que yo hice, me invitaron a dar una charla en el Instituto de la Judicatura Federal en el momento de la conmemoración del aniversario y del centenario y bicentenario de la Revolución y la de Independencia, y sobre todo de la Constitución, el centenario. Y hice una investigación y me di cuenta que haciendo nada más sumas y restas, me di cuenta que aún deteniendo la oficialía de partes y no recibiendo ningún asunto más, tendrían que cerrarlo por más de 4 años para poderse emparejar del rezago que ya traen. Si ahora, aparte de que ya el destino me tomó la palabra y cerró las oficialías de parte, eso no quiere decir que no va a haber asuntos, va a haber muchísimos más asuntos. Entonces, ¿por qué? Porque no están pudiendo ni resolver los que ya traían rezagados, y más los que se van a acumular ahora que se abran las oficialías de parte, con independencia, obviamente, de los asuntos urgentes que se han venido presentando en los juicios en línea. Entonces, el informe de Amnistía Internacional pues deja muy mal parado a México y otros países en cuanto a la confianza que la ciudadanía tiene respecto a la administración de justicia. Y es importante ver cómo tenemos que pedirles, invitarlos a que sumemos esfuerzos conjuntos para abrir la oportunidad de enlazar nuestras diferencias y conocer nuestras posibles soluciones a través de un medio alternativo de solución de controversias, como son la conciliación, la mediación, la amigable composición, la negociación, el arbitraje. Lamentablemente, la ciudadanía no está habilitada para ello. Lamentablemente, las universidades no han cubrido un espacio de oportunidad al establecer y enfatizar la justicia alternativa como una materia obligatoria en la universidad. Y ya déjenlo una materia obligatoria. Yo quisiera ver a futuro una facultad de justicia, así como está la facultad de Derecho que nos titula como abogados litigantes, así debe haber una facultad de justicia que gradúe y que le permita la cédula para ejercer como mediador certificado. Eso sería genial. Lo demás que hemos podido hacer en la academia es establecer nada más especializaciones, y eso lo hizo afortunadamente nuestro director de la Facultad de Derecho de acá de la Universidad Autónoma de México,
abrió la especialidad el año pasado y me da muchísimo gusto que haya tomado en cuenta varios de nuestras propuestas que hemos hecho en el foro jurídico y él haya sido muy sensible, como lo es, y muy inteligente para aplicarlo en ese ministerio. Ahora espero que se haga el convenio de colaboración con la SEP para que esta cédula de especialización tenga efectos de ejercicio profesional de mediador certificado. Cada vez necesitamos más jueces privados, porque los jueces públicos que imparten justicia no se dan abasto. Cada vez necesitamos más universidades que abran los espacios de habilitar a los estudiantes en esquemas que propendan la negociación, el diálogo, la comunicación, la tolerancia. Necesitamos esos esquemas. Ya no más abogados litigiosos y rijosos. Ya no más procesalistas como la única solución. Debemos abrir esos espacios. Entonces, yo traigo cuerda para estar hablando aquí más de 5 horas, doctor Alfonso Martínez Lascano. No quiero abusar del tiempo, pero sí quiero enfatizar en lo siguiente y con eso quiero terminar. Estoy segura que la doctora Paola Ontiveros va a abordar todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional de la justicia alternativa, de que antes de que me lleven un juicio tengo el derecho a ser oída y poder poner una posición neutral de solución. Y yo los invito a cambiar el paradigma de la justicia restaurativa y propiciar, sobre todo, la activa participación de la población en ese esquema que venga a ayudar a la reconstrucción del tejido social. Es muy importante, pero muy importante hacer énfasis en que el Estado mexicano debe buscar a través ahora ya de nuestro Plan Nacional de Desarrollo que va a regir del 2019 al 2024, todo aquello que tenga que ver con una mejor impartición de justicia. Quiero dejarlo aquí, quiero invitarlos a que podamos dialogar y platicar y le cedo la palabra a mi amiga Paola Ontiveros. Muchas gracias. Antes de que entre Paola, yo quisiera mandar un saludo a Colombia, nos están viendo en Colombia, a Abel Ernesto, también nos saludan de República Dominicana, de Chiapas desde luego, nos saluda también Belén Guadalupe Olmos, Obando, Juan José Aguilar Ordóñez nos dice si hay estadísticas en el estado de Chiapas. Bueno, habría también que hacerlas nosotros, ¿no? Está Fernando Barriga, también saluda a todos desde Ecuador. Gloria Brevis desde Chile. Tenemos a María Mercedes de Colombia y tenemos también en la Ciudad de México Ralo de Comitán. Bueno, saludamos a todos. La verdad ha sido muy interesante esta exposición. Inicialmente nada más algunas reflexiones para dejarlo en el tintero para ahora que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas. Uno sería, a pesar de tener menos presupuesto o de tratar de disminuir el presupuesto para otras cosas, y ahora que estamos en esta pandemia y que se decretó que los servicios no indispensables cerraran, ¿no? Que se mantuvieran en su casa los trabajadores, entre ellos el Poder Judicial, los poderes judiciales de los estados. Y yo no veo que los poderes judiciales en términos generales estén tratando de buscar alternativas para lo que le han llamado la nueva normalidad. ¿Qué tan importante es el servicio de justicia en una sociedad que reclama más justicia? Y también, ¿qué alternativas reales tendríamos que tomar para disminuir ese congestionado procesalismo científico que lo que ha hecho es crear un laberinto y que nos resulta muchas veces desgastante, caro, infructuoso para los justiciables? Y esa es una labor que tenemos que hacer principalmente los abogados, los defensores de derechos humanos. Y una alternativa, desde luego, es la solución amistosa a través de la mediación, a través de la concordia,
Y para ello tenemos ahora a la doctora Paola Ontiveros, quien es especialista en este ramo. Ya vimos sus credenciales, así que adelante, doctora, bienvenida al Foro Permanente de Acceso a la Justicia. Muchas gracias, Alfonso. Pues un gusto saludarlos a todos. Son 105 participantes, ya como dijiste tú, República Dominicana, Ecuador, Chile, diferentes partes de Chiapas, y yo celosa, Alfonso, porque tienes un alumnado increíble y cada que voy a Chiapas o a San Cristóbal son alumnos que no solo se quedan con lo que el profesor dice, sino que todo el tiempo están constantemente capacitándose, preparando en estas conferencias, en estos foros, y que siempre están motivados a saber de diferentes temas, o sea, no a quedarse con lo procesal, sino a expandir un poco su panorama, y pues eso me da muchísimo gusto y muchísima envidia. Gracias por habernos invitado a este foro, igual a la Universidad Autónoma de Chiapas y al SECOCISE, y saludos a los alumnos que hoy nos acompañan. Les voy a compartir pantalla. Estaba tratando de guardar la presentación para que con mucho gusto me manden un correo quienes estén interesados en que les comparta la presentación. Tú dime, ahí ya se está viendo bien. Sí, ya se ve muy bien, gracias. Adelante, Paola. Bueno, mi tema es mediación. Es un mecanismo alternativo, adecuado o complementario. Les comparto ahí mis datos para quien guste la presentación. Con mucho gusto me mande un correo electrónico y se las hago llegar. ¿Cuál es la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Sirven para tres cosas: para prevenir, para gestionar y para resolver los conflictos. Evitar diferencias lamentables, como podría ser un conflicto entre países, hasta conflictos desde estados, naciones, conflictos intrapersonales, intergrupales y hasta conflictos de guerra. Los mecanismos alternativos nos ayudan a tener una cultura de paz. Normalmente estamos en una cultura en donde vivimos constantemente la violencia. Entonces, no buscamos ser abogados colaborativos, buscamos ser abogados competitivos. Entonces, para cambiar el chip, como ya decía la doctora Macarita, es importante que nosotros aprendamos a dialogar y no a debatir. Dialoguemos, colaboremos, busquemos soluciones que sean satisfactorias para todas las partes. Además, estos mecanismos alternativos nos van a generar no solo un ahorro económico, también nos va a generar un ahorro de tiempo y un menor desgaste emocional. Vamos a también ayudar a descongestionar todos estos tribunales, juzgados que ya están sobresaturados, que no les da el tiempo para poder resolver y atender a las personas en cuanto a sus necesidades. Hace poquito comentaba yo en una conferencia, desde el 2003 a 2019 que se abrió el Centro de Justicia Alternativa en Ciudad de México, se han resuelto más de 20,000 casos. Entonces, en el último semestre, de 1,000 casos que se ingresaron, 1,300 casos, se han resuelto 920 casos a través de la justicia alternativa. Entonces, doctora Macarita, se están quedando en rezago más de tantos 1,000 casos, y bueno, ¿cuáles son las soluciones? Que nos apoyemos de esta institución, instituciones que muchas veces, y como en Ciudad de México, las encontramos cruzando la cuadra para poder ayudarnos a encontrar las mejores soluciones y que nos responsabilicemos nosotros mismos de resolver nuestros conflictos y no dejar siempre a un tercero, que es un juez o que es un árbitro, la solución de nuestros propios conflictos. ¿Quién mejor que nosotros para acudir a estos sistemas y buscar las mejores opciones para gestionar o resolver nuestros conflictos? Ahora vamos a ver, en México existen muchos mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en Colombia, por ejemplo, no le vamos a llamar mediación o conciliación, le vamos a decir amigable composición. Pero bueno, principalmente los que son regulados aquí en México son el arbitraje, la conciliación, la mediación y la negociación. ¿Cuáles otros existen
tanto a nivel internacional como en otros países que sustituyen las figuras aquí de los mecanismos alternativos, bueno, puede ser la amigable composición, pueden ser sistemas de investigación, pueden ser acuerdos regionales, terceros expertos, tercerías expertas, por lo general las utilizan empresas como Pemex para resolver conflictos, justicia transicional, que está contemplada ya en tratados internacionales, y la justicia restaurativa, que es más en materia penal. Sin embargo, ya se está utilizando mucho en cuestiones educativas, comunitarias, indígenas. Entonces, estos son el panorama de los diferentes tipos de mecanismos alternativos de solución de controversias que hay, para que no solo nos quedemos con los 4 principales. ¿Qué nos dice nuestra Constitución? En 2008 se empieza a establecer en el 4º párrafo, hoy en día se encuentra en nuestro 5º párrafo, que las leyes deberán prever diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias. Y además, un párrafo que también me parece muy importante es el 3º, que nos dice que son las autoridades quienes deberán privilegiar la solución de los conflictos sobre los procedimientos, sobre los formalismos procedimentales. Entonces vamos a ver, ya las autoridades, ya el juez, ya el Ministerio Público tiene el deber de informar a las partes que pueden acudir ante un mecanismo alternativo de solución de controversias. Deben y las partes pueden acudir a suspendiendo el procedimiento judicial una vez ya iniciado. Ahorita vamos a platicar en qué momentos procede cualquiera de estos mecanismos. En principio, que yo creo que ya muchos de ustedes conocen qué es la mediación, me gustaría establecer algunas características importantes de la misma. Es un proceso en donde va a participar un tercero que no va a resolver el conflicto, va a ayudar a las partes a facilitar la comunicación entre ellos y a que sean ellos mismos quienes generen opciones de solución al problema. Y aquí para la gente de Colombia, y es importante hacer una diferencia y dejar en claro al público que la mediación sí es diferente de la conciliación. No así como lo vemos en Colombia, que la amigable composición es una figura que funciona como mejor le acomode a las partes en cuanto a propuestas de solución de conflictos, propuestas para opciones, cómo resolver el conflicto, para cómo gestionarlo. Aquí en México sí es importante distinguir que la mediación no propone, el tercero facilitador no propone. Ayudamos a facilitar esta comunicación, tenemos una escucha activa, tenemos una observación activa, utilizamos diferentes técnicas y herramientas para hacer cambiar la perspectiva que tiene cada uno, la posición con la que llega cada uno de nuestros solicitantes del servicio, para que ellos identifiquen cuáles son sus verdaderos intereses y necesidades reales que necesitan ser atendidos para resolver el conflicto. Esta es una diferencia importante con la conciliación, donde el tercero sí propone formas de resolver el conflicto, sí propone opciones de acuerdo. Es diferente, ¿ok? Entonces, para que quede claro. Y además, los efectos jurídicos entre uno y otro también son diferentes. El acuerdo derivado de un proceso de mediación es un convenio de mediación cuando es escrito, formalizado, con la fe pública del mediador privado en Ciudad de México, que tenemos fe pública. En otros estados, el mediador tiene que someterlo a el director de área o a su director del Centro de Justicia Alternativa para que el convenio tenga un carácter de cosa juzgada. Otra cosa importante en la mediación es que puede ser un individuo o pueden ser un grupo de individuos que lleven un proceso de mediación, o puede ser un proceso que se le llama comediación, en donde pueden participar 2 mediadores expertos con la misma rama de conocimientos, como lo es la jurídica, o puede ser un abogado y un psicólogo. La idea es que este proceso en comediación se complementen los profesionistas para ayudarle a las partes a acercarse, a mejorar su comunicación y a tener mejores formas para resolver los conflictos. Además, una de las ventajas de la mediación es que pueden escoger qué tipo de servicio quieren. Si quieren un servicio de mediación pública a través de una institución que depende ya sea de su Consejo de la Judicatura o del Poder Judicial, o un servicio de mediación privada que tiene que ser previamente autorizado con un mediador certificado por la institución del Centro de Justicia Alternativa que dependa del Consejo de la Judicatura o del Poder Judicial.
también ya hay un patrón, un padrón, perdón, siempre me equivoco con esa palabra, estoy pensando en tecnologías, hay un padrón ya de mediadores que cualquier persona puede acceder a ellos, está público, tiene datos, sobre todo de teléfono y de correo electrónico, para que cualquier persona hoy en día que quiera acceder a la justicia a través de la mediación pueda comunicarse con un mediador y decirle que quiere resolver un conflicto o que busca las maneras de gestionar conflictos, ya sea en un caso de un arrendamiento o alguna forma de resolver estos incumplimientos de pago que han venido mucho en esta situación de pandemia, o también alguna situación en la que hayan cambiado las condiciones que pueda ser ayudado a través de un proceso de mediación. Ya vamos a ver ahorita en qué casos procede. ¿Qué características debe tener un mediador? Es que debe ser neutral, no debe estar a favor de ninguna de las partes, debe ser imparcial, no tener prejuicios sobre lo que cada una de las partes le comenta o su forma de vestir o sus creencias, por ejemplo, su religión, si es jefe, si es empleado. Debe ser una persona honesta y debe siempre guardar la confidencialidad. No podemos ser parte, no podemos ser testigos de ningún juicio. Además, no podemos tomar decisiones que sean vinculantes para las partes. Las partes se van a obligar en la medida que ellos puedan. Tenemos que ser conscientes de que nuestros convenios de mediación no pueden afectar derechos de terceros, ni ir contra la moral, ni las buenas costumbres. Siempre debe ir apegado a la ley. Además, no nada más somos facilitadores en la comunicación, muchas veces somos un puente para que las personas traten de ver el conflicto de otra manera, podamos generarles una historia alternativa en donde el conflicto pueda ser percibido desde otro punto de vista, donde podamos generar empatía, donde podamos hacer que las personas se escuchen como un puente de comunicación. Que siempre hay conflicto o que siempre hay una competencia entre ellos, nosotros podemos cambiar el lenguaje de una manera positiva, hacer una connotación positiva para que las partes puedan escuchar lo que el otro está tratando de decirme, pero que con sus palabras yo no entiendo. Y además, ayudamos a que las partes lleguen a acuerdos consensuados, sean acuerdos voluntarios, que las partes se sometan de manera voluntaria. Sería ideal que las partes que solicitan el servicio o que acuden a un juicio siempre sean informadas de cómo se procede en un proceso de mediación. Sin embargo, esto no ocurre y muchas veces los abogados, cuando tienen un auto admisorio de demanda y les dice la recomendación el juez que se puede acudir a la justicia alternativa, muchas veces no le informan a las partes porque creen que no va a existir una manera de cobrar o de participar dentro de un proceso de mediación. Sí lo existe. Y como abogados y como mediadores debemos ser creativos, tener un pensamiento lateral en el sentido de yo como abogado voy a estar presente para la parte y también el que las personas encuentren una forma de resolver su conflicto con mi ayuda, con mi asistencia jurídica, también es una forma para nosotros como abogados de cobrar el servicio. Entonces hay que empezar a ser un poco creativos para cambiar ese chip. Y además este acuerdo, ya una vez generado de manera formal, apegado a las leyes, va a ser vinculante a las partes. Tiene efectos de cosa juzgada, que es equiparable a una sentencia, por si el término de cosa juzgada no se entiende, es equiparable a una sentencia que expide un juez. En caso de incumplimiento hay dos opciones. Una, que se vuelva a acudir a un proceso de mediación, al cual le llamamos remediación, o en todo caso acudir a la vía de apremio o a la vía de ejecución para hacer que se cumpla este convenio de mediación. Son raros, se sabe de 2, 3 casos de convenios de mediación desde que se ha abierto el Centro de Justicia Alternativa, porque confiamos en la palabra de las personas y porque buscamos que se logren acuerdos satisfactorios para ellas. Entonces, es raro el acuerdo que no se llega, que más bien llega por incumplimiento a una vía de apremio o a una vía de ejecución. En materia de mediación a nivel estatal, ya tenemos 30 leyes estatales, son 2 estados los que todavía no tienen una ley estatal en cuanto a justicia alternativa, que es Morelos y Guerrero. Sin embargo, tanto Morelos como Guerrero ya tienen un centro de justicia alternativa que cuenta con lineamientos. Entonces, a partir de sus lineamientos es como ellos funcionan y vaya,
Tienen personal y tienen una forma de operar igual que cualquier otro centro de justicia alternativa que se rija a través de una ley estatal. Existe tanto la mediación privada como la mediación pública en la mayoría de los estados. Hay un centro de mediación por estado o, dependiendo la extensión del estado, es que puede haber varios centros de mediación que son regionales. Y además se regula ya un proceso de mediación con diferentes etapas. Por lo general es una etapa preinformativa, una etapa donde ya se llevan a cabo sesiones de mediación y una etapa de conclusión o cierre, donde se decide si las partes quieren continuar en un proceso de mediación y se formaliza a través de un convenio, o las partes de manera voluntaria deciden suspender este proceso de mediación y continuar con algún sistema legal para resolver sus conflictos. Tienen efectos jurídicos los convenios de mediación, desde un acuerdo de negociación, desde un convenio de transacción tiene efectos de cosa juzgada, como lo tiene un convenio de mediación formalizado y registrado ante su institución. Entonces, efectos jurídicos sí hay. Hoy en día ya también hasta los convenios de mediación firmados a través de firma electrónica avanzada deben de ser registrados y deben de ser válidos para cualquier persona que los utilice. Y bueno, vamos al punto central de ¿por qué es alternativo, por qué es adecuado o qué podría ser un mecanismo complementario a la justicia. Aquí puse 3 definiciones, no son muy amplias que digamos, son del diccionario de la Real Academia Española, y vamos a ver. La palabra alterno significa acción o derecho que tiene cualquier persona o comunidad para ejecutar algo o gozar de ello alternando con otra cosa. A lo alterno yo me refiero aquí, y es muy importante que también veamos este artículo 6 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, que todavía se sigue llamando del Distrito Federal. Alterno quiere decir que la mediación puede ser independiente a la jurisdicción ordinaria y tiene como propósito auxiliarla. A eso me refiero cuando le llamo alterno, que las partes tienen la posibilidad de acudir a una jurisdicción ordinaria o de acudir a un mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Cuándo se vuelve adecuado? Y adecuado quiero decir con apropiado para alguien o algo. Cuando los jueces en materia civil, familiar, penal, de justicia para adolescentes, le hacen saber a las partes la existencia de la mediación como una forma alternativa de solución de controversias. Es decir, es adecuado cuando nosotros ya estamos informados a través de una autoridad que puedo acudir a la justicia alternativa. Cuando voy a una sesión de premediación en un centro de justicia alternativa o con un mediador privado y me dice, efectivamente, este conflicto puede ser resuelto a través de la mediación, o con un negociador, o con un conciliador. Cuando nosotros ya fuimos, platicamos nuestro conflicto, presentamos los elementos que tenemos para resolver este conflicto, es cuando nosotros ya podemos saber si este sistema de mecanismo puede ser adecuado o no para resolver nuestro conflicto o para prevenirlo o para gestionar futuros conflictos. ¿Cuándo se vuelve complementario? Y complementario me refiero a que sirve para perfeccionar algo. La justicia alternativa no siempre va a ser complementaria a la jurisdicción ordinaria, solamente en algunos casos. Por eso yo estoy un poquito negada, y esto me encantaría que genere debate entre los alumnos, de cuándo sí es complementaria y cuándo no la considero complementaria. Complementaria justo cuando dice que va a perfeccionar la justicia. ¿Por qué? Porque en mediación tenemos el derecho de acudir a una mediación antes de iniciar un proceso judicial, durante el proceso judicial, pidiéndole al juez o notificándole al juez que vamos a acudir a la justicia alternativa y queremos que haya una suspensión de la prescripción, ya sea por 2 meses, por 3 meses o por el tiempo que dure el proceso de mediación o de justicia alternativa, sin querer de mala fe dilatar el proceso. Ahí es cuando se vuelve complementario. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener una justicia efectiva, porque estoy buscando todas las herramientas, todos los caminos para poder tener la mejor solución y la solución mucho más efectiva a mis problemas. Entonces, cuando yo ya analizo estas ventajas de acudir
a la justicia alternativa o de acudir a la jurisdicción ordinaria y veo que existe un ahorro económico, un ahorro en tiempo y que además me es satisfactorio, es cuando yo veo que puede ser complementaria o no, que puede ser adecuada o no, que se vuelve alterna porque yo decido dejar ese proceso y continuar o dejar ese proceso o tomarlo en lugar de una jurisdicción ordinaria, es válido. Entonces, complementario es cuando me va a ser parte de un proceso judicial una vez ya iniciado o todavía cuando se lleva a cabo una sentencia en un proceso ordinario, se dicta una sentencia y no sé cómo cumplirla, yo todavía puedo acudir a un proceso de justicia alternativa para ponerme de acuerdo con la otra parte para ver cómo cumplir con esa sentencia. Todavía en ese momento yo puedo acudir a mediación. Entonces, ahí es cuando vemos una justicia alternativa que es complementaria, que me va a perfeccionar mi sistema judicial. No siempre, solo en estos casos. Y esa es mi opinión, me encantaría escuchar otras opiniones. Y bueno, a ver, vamos a ver, ¿en qué momentos procede la mediación familiar? Vamos a ver casos de pensión alimenticia, divorcio o separación, régimen de visitas y convivencias, cuestiones de sucesiones, siempre y cuando ya haya una declaratoria de herederos o a quién pertenece el derecho de sucesión, y temas de guardia y custodia. Eso es en mediación familiar. En mediación civil es mucho más amplio. Vamos a ver temas, vamos a resolver conflictos derivados de compraventas, copropiedad, comodato, condominio, cuestiones derivadas de ley de propiedad en condominio, cuestiones de servidumbre, responsabilidad civil, arrendamientos. En mediación, todavía seguimos en mediación civil, tenemos casos de mutuos, prestación de servicios, derechos de autor, reconocimientos de adeudo y sociedades civiles. Hoy en día va a ser muy importante estar capacitado en temas de derechos de autor, sobre todo por el tema de las nuevas tecnologías y todo lo que estamos implementando. Y no solo, yo lo comento en cada conferencia que puedo, no solo temas de derechos de autor, temas también de propiedad intelectual. Entonces, temas derivados de servicios digitales. Hoy en día tenemos que estar capacitados para resolver o para ayudar a resolver a las personas ese tipo de conflictos. En materia de mediación mercantil, se resuelven conflictos derivados de disolución de sociedades mercantiles, comisiones mercantiles, títulos y operaciones de crédito, siempre y cuando se cuente con el documento base de la acción, operaciones de banco y seguros. Muchas veces tenemos miedo de decirle, no, pues ya existe un contrato de adhesión, ¿cómo lo voy a negociar? ¿Me voy a someter? No, hoy en día a través de la mediación se ha podido negociar con muchas instituciones, con muchas afianzadoras, las formas de pago, por ejemplo, las reestructuras del crédito, algunas condiciones en las que no estén de acuerdo, que deriven de alguna contratación de un servicio de un banco o de un seguro, se puede llevar a cabo a través de mediación mercantil. No tengamos miedo de decirle a Telcel, no tengamos miedo de decirle a GNP, no tengamos miedo de decirle a MetLife, a ver, yo quiero renegociar contigo estos términos. Sí se puede y sí son válidos. Vamos a ver, ¿qué pasa hoy en día? Ya tenemos 4 circulares del Consejo de la Judicatura, yo me estoy enfocando aquí a Ciudad de México, del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que nos habla sobre los lineamientos para poder acceder a la justicia a través de medios electrónicos, a través de la tecnología. Seguramente ya yo he visto que ya son varios los estados, ahorita les voy a compartir, que ya se puede tener acceso a la mediación a través de medios electrónicos. Entonces, hoy en día ya tenemos lineamientos tanto para el uso de firmas, sello y documentos electrónicos que pueden ser en juzgado, que pueden ser promociones presentadas en juzgados que son válidas. Tenemos lineamientos para notificaciones electrónicas en materia civil y familiar que son válidas hoy en día, se haga por medios virtuales. Tenemos además lineamientos para el funcionamiento de oficinas virtuales en materia civil y familiar a través de sistemas electrónicos y también el uso de estos servicios de mediación y facilitación virtual en cada uno de los centros de justicia alternativa. Ya son muchos los estados los que están implementando la justicia ordinaria en línea, como los sistemas para acceso de mediación en línea o mediación virtual.
¿Qué estados son los que sí han contemplado en sus legislaciones estatales la regulación del uso de mediación de medios electrónicos? Es Tlaxcala, para hacer notificaciones en materia de mediación y conciliación, seguimientos y notificaciones. Coahuila, presentaciones de pruebas en tribunales arbitrales. Ciudad de México ya permite sistemas automatizados para prestar el servicio de mediación por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Hidalgo y Quintana Roo ya permite que se lleve a cabo dentro de su legislación sesiones a través de medios electrónicos. Hoy en día se han expedido muchas circulares de los consejos de estos estados, de diferentes estados de la República, para permitir el servicio de mediación, notificación, gestión, atención de las personas a través de medios electrónicos. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el reto en este sentido? Es que tenemos que hacer válidos los convenios de mediación celebrados a través de estos medios electrónicos, porque de nada nos sirve hoy en día hacernos, permitirnos llegar y utilizar la tecnología, los medios electrónicos, para que al final, cuando ya terminamos un proceso de mediación, tengamos que ir a ratificarlo ante autoridad. Entonces, sí estamos avanzando en uno, pero retrasamos 2 pasos, avanzamos uno y retrasamos 2 pasos. Entonces, vamos a empezar a fomentar este uso de la tecnología con sellos, firmas electrónicas avanzadas, que ya se generaron los lineamientos. No tengamos miedo, hagámoslo. Tenemos bases tanto en la Constitución como en Código Civil Federal, como en Código de Comercio, para presentar nuestro consentimiento a través de medios electrónicos y firma electrónica avanzada, que es equiparable a una firma autógrafa. Estos son los estados, les platico, que ya proporcionan servicios de mediación de manera sincrónica o asincrónica. Puede ser a través de correo electrónico, a través de llamada telefónica o a través de mensajería de WhatsApp. Ya se permiten sesiones de mediación en salas virtuales. También aquí en Ciudad de México se está proponiendo sesiones de mediación a través de teleconferencias, que son sistemas mucho más avanzados. Y sí se está oyendo, ¿verdad? Porque me dice que está inestable la conexión. ¿Sí se sigue oyendo? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Ok, bueno, Nayarit, Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Chiapas ya permite el servicio de solicitud de un proceso de mediación a través de correo electrónico o llamada telefónica. Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Tlaxcala y Estado de México. ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de estos servicios de justicia alternativa? Vamos a ver que la justicia alternativa no nada más es justicia alternativa derivada de que una autoridad nos invita a hacer uso de ella, sino que nosotros también, dentro de cualquier contrato que nosotros celebremos, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, contrato de prestación de servicios, ya podemos incluir una cláusula de mediación, ya podemos, o escalonada, desde un servicio de mediación, conciliación, hasta un servicio de arbitraje. Sí, me apuro, ya voy a acabar. Entonces, tratemos de tomar en cuenta la mediación como un servicio o como un proceso de prevención de conflictos. ¿Ok? Me voy a saltar porque les voy a compartir esta información. Y bueno, aquí más que nada yo quiero compartirlos con ustedes que ya como mediadores privados ya estamos facultados para prestar los servicios de mediación a través de medios electrónicos, ya sea por mediación pública o por servicios de mediación privada. Nosotros tenemos reglas de mediación privada que nos rigen y que nos permiten proporcionar estos servicios a cualquier persona, siempre y cuando se sometan a la legislación de la Ciudad de México, y se puede resolver conflictos de cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Alfonso. Voy a dejar de compartir. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti. Excelente, doctora Paola Ontiveros. Quiero decir que hace no mucho publicamos un libro que coordinamos la doctora Paola Ontiveros y su servidor sobre la mediación, y ahí se ve la imagen del hombre mediador. Es decir, el hombre mediador es, podríamos decir, el hombre más civilizado. Decía Carneluti que donde hay menos conflictos
la sociedad es más civilizada, ¿verdad? Bueno, tenemos que saludar con afecto, como siempre, a los amigos que nos siguen en Facebook Live, a Mónica 6, a Juan Maldonado, a Carolina Román, a Janet Peñafor, a Francisca Estrada Vázquez, Ángeles Navarro Nolasco, la doctora Altamirano, Yolanda Altamirano, quien pregunta que si es un derecho humano la mediación, para que lo tengan en cuenta. Ángela Navarro decía, Carlos Iván, Emilio Mite, Alejandro, Wilter Emilio Mite Alejandro, Magui Lara. Bueno, saludos a todos. También la pregunta clásica, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre mediación, conciliación y arbitraje? Bueno, quisiera que en base a las preguntas, también hay una observación que hace una persona, desgraciadamente se mueven las preguntas y muy rápido. Quiero rescatar que la mayoría de los comentarios son felicitaciones para las ponentes y también preguntas sobre cómo le pueden hacer para tener las presentaciones. Quiero decirles que está quedando grabado en Facebook Live y ahí también puede tener acceso en cualquier momento y poder escuchar las pláticas. Doctora Macarita, ¿cómo podríamos cerrar este foro en un tema tan interesante y tan, la verdad, conforme se fue desarrollando la exposición inicial, pues realmente es un trabajo muy serio de investigación que yo quiero felicitarla porque independientemente de toda la profundidad, los datos que son tristes, ¿verdad? Pero esa es la realidad en la que estamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos dar una gran conclusión? Primero la doctora Macarita y ahorita vamos con la doctora Paola. Sí, gracias, en verdad, doctor Alfonso Martínez Lascano. Déjenme decirles que me da muchísimo gusto que se estén abordando estos temas ya de una manera constante. Desde hace más de 10 años, tal vez 15, sé que hablar en primera persona del singular puede considerarse vituperio, pero hemos sido muy pocos los que hemos estado insistiendo en la justicia alternativa como solución de controversias, de descongestionamiento de la sobresaturación de asuntos en el Poder Judicial. No había tenido la oportunidad de visibilizarlo de esa manera más que últimamente que hice estas gráficas y entonces hasta yo misma me sorprendí, dije, no, pues aquí está, con razón, yo traigo un radar de que necesitamos enfatizar la justicia alternativa, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Necesitamos que las autoridades de todos los niveles de gobierno se encarguen de difundir en radio, en televisión, en los medios, en cualquiera, periódico, escrito, lo que sea, de voz en voz, de que existen estos centros de justicia alternativa, de que existe la posibilidad de conciliarnos. Me da mucho gusto que se aborden estos temas. Y si queremos ver el estado de cosas que hemos abordado el día de hoy, pues estamos frente a dos derechos fundamentales. El acceso a la justicia y la justicia alternativa. Ambos están en el artículo 17 constitucional, uno en el primer artículo, en el primer párrafo y otro en el cuarto, que según la última reforma, hablando, digo, ya esta propuesta, ya está una iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, es la iniciativa Monreal, hace unos días, ayer, antier, en donde se está proponiendo un cuarto párrafo, entonces se va a cambiar nuevamente la justicia alternativa, la van a mandar a quinto patio, pero lo importante es que sepamos que sigue estando en el artículo 17 constitucional, porque piensan incluir en ese párrafo cuarto, piensan incluir nuevamente ahora el acceso a los juicios en línea. Entonces vamos a ver, esto va evolucionando, esto va cambiando. Entonces, si existe una saturación de asuntos judiciales,
en el acceso a la justicia ordinaria, una de las preguntas que nos formuló el doctor Alfonso Martínez Lascano, fue cómo podemos encontrar esquemas paralelos, alternos, que le den una real solución a este congestionamiento judicial. Pues precisamente es la justicia alternativa. Ya le existe en materia laboral, bueno, pues el arbitraje, en materia electoral, el arbitraje electoral. Pero déjenme decirles que esta pandemia, que no solamente daña y ha alterado el esquema económico de todos los países del mundo, el aspecto jurídico ha sido de los más afectados. ¿Por qué? Porque no se consideró el acceso a la justicia como una actividad esencial. Desde un principio. De repente dijeron, se cierran todos los tribunales. Y todos son todos. Materia electoral, todos los que tenían que ver con el amparo, todos los tribunales locales, las juntas, los tribunales laborales también. Entonces, se cerraron. Y en México no hubo forma de que los que estaban afectados en sus derechos, inclusive fundamentales, pudieran tocar las puertas de la justicia federal. Hasta que días después, semanas después, tiempo después, se dan cuenta de este incidente y entonces emiten acuerdos generales, la Suprema Corte de Justicia, advirtiendo a urgencias. Y entonces dice, salvo casos urgentes, casi todos en materia penal. Pero hay otros casos urgentes en otras materias. Sin embargo, no se consideraron urgentes en un inicio. Entonces, ¿qué es lo que, a dónde nos ha orillado esta pandemia? Nos ha orillado y nos ha aventado, como dijo la doctora Paola Paola Ontiveros, a el uso de la tecnología y hacia el esquema de los juicios en línea. Y esto también lo podemos ver ahora ya en la mediación. Todo lo que tiene que ver con mediación en línea. Qué bueno que los estados de Tlaxcala, Coahuila, la propia capital de la República, Hidalgo, Quintana Roo, tengan estos esquemas de buscar la participación del uso de la tecnología para que los inconformes o los que estén propensos a una mediación puedan acceder a estas vías alternas electrónicas de solución. Sin embargo, existen algunas otras materias, y perdón que yo lo diga aquí, pero, por ejemplo, en materia electoral, solamente lo han abierto para dos juicios de toda la amplia gama de juicios que hay. Y no lo han querido abrir a otros porque dicen que se requiere una reforma constitucional. Sin embargo, fíjense qué interesante. Si ustedes leen la iniciativa de Monreal que establece posibles reformas a la Constitución para el juicio en línea, viene ahí transcrito una intervención del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que requiere que no se necesitan reformas constitucionales porque en un control de convencionalidad debe analizarse de manera primigenia el principio que le llaman de progresividad. Y entonces aquí no estamos alterando en lo absoluto, ni plazos, ni términos, ni condiciones, ni pruebas, ni nada. Lo único que estamos aperturando en un esquema de progresividad y de indubio pro operario es la vía por la que se puede presentar. Hagan de cuenta, quienes estamos en la Ciudad de México, es el periférico, quienes quieran irse por la parte de abajo con toda la congestión de tránsito que hay, se puede ir por abajo, o en el doble piso, pues sería aquí el juicio en línea, ¿no? Pero no le dieron rampas para subir, entonces hay una línea arriba que no hay rampas para subir a esa supercarretera de los juicios en línea, porque está en construcción todavía. Entonces, ya veremos que esta pandemia nos va a hacer cambiar de paradigma. Y quiero compartir por último la pantalla en aquello que se me quedó en el tintero. ¿Y qué fue lo que se me quedó en el tintero? Hay que convencer a todos que el mejor litigio es el que no se tiene. Que los litigios son como las guerras, deben ser el último recurso disponible para la solución de una diferencia. Siempre es mucho mejor un buen arreglo
sin llegar a un pleito. Hay que cambiar de paradigma. Siempre le hemos dicho a los alumnos, y como catedráticos que somos ahora, y como alumnos que fuimos en el ayer, siempre hemos escuchado, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues no, déjenme decirles que ya cambió el paradigma. Ahora es más vale lograr un buen arreglo sin tener que llegar al último recurso extremo de guerra, que sería el pleito. Entonces, el doctor Martínez Lascano refería a qué diferencia hay entre la normalidad y la nueva normalidad. Es eso justamente. La normalidad, estamos hablando de una saturación que asfixia a todos. Y la nueva normalidad es tendernos la mano. Si la normalidad es que encontramos sobresaturación de asuntos y está congestionada la justicia federal y local, y nos están orillando a hacernos justicia por propia mano, déjenme decirles que eso no podría ser. No podemos hacer justicia por propia mano. Debemos tender puentes necesarios que propendan a estos esquemas alternativos de solución, que ya vemos en los países que nos están escuchando: Ecuador, Colombia, Chile, República Dominicana. Bueno, ¿qué se diga de Colombia, que ha puesto el ejemplo inclusive de estadístico a nivel latinoamericano de la amigable composición? Entonces, yo sí quisiera decirles que aunque tenemos el juicio en línea, aunque tuviéramos oportunidades de buscar otras alternativas, la alternativa es la justicia alternativa, todo lo que tiene que ver con mediación y conciliación. Albert Einstein decía que no podemos seguir continuando haciendo lo mismo porque vamos a llegar al mismo punto de partida. Tenemos que cambiar el estado de cosas para encontrar algo diferente. Entonces, con independencia de que desde ahorita, así como ustedes hicieron su petición a la doctora Paola Carmona, Paola Ontiveros, que se llevó el rating de solicitud de su presentación, pues yo también me agrego a la solicitud, no solamente de su presentación, sino del libro, quiero una copia de ese libro, porque estar actualizados, el saber es poder. Entonces, quiero concluir con lo que decía la Agencia de la Haya para la Paz. Una cultura de paz se logrará cuando los ciudadanos del mundo entiendan los problemas, tengan habilidades para resolver los conflictos, luchen por la justicia de manera no violenta. Ese aprendizaje solo puede alcanzarse con la educación sistémica por la paz. Ya no un cuello de botella en la justicia federal y en la justicia ordinaria local. Pasémonos a darnos la mano y a tender puentes de comunicación y de diálogo, aunque el contrario nos hinche el hígado de tenerlo que escuchar, pero tenemos que buscar soluciones a nuestro problema. Les agradezco la invitación y su paciencia y adelante. Gracias en verdad. Gracias, muy amable. Hemos tenido una serie de preguntas muy interesantes sobre el tema de mediación, así que le he pedido a la doctora Paola Ontiveros que para abreviar tiempo, si las puede contestar, ya que están en el chat. Quiero también manifestar que Paola Ontiveros es una joven estudiosa que tiene una carrera académica y una trayectoria impecable, y ahora como mediadora realmente es un honor contar con ella y ser miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Y pues sí, coordinamos ese libro y espero que podamos difundirlo también a través de PDF para que se los hagamos llegar a todos, ¿no? Adelante, doctora Paola Ontiveros, gracias. Gracias, Alfonso. Vi algunas preguntas que contesté de manera privada, diferencia entre mediación, conciliación y arbitraje, que más que nada es la función que tiene el tercero facilitador dentro de cada uno de ellos. El mediador no propone, facilita comunicación, emplea algunas herramientas para que las personas puedan mejorar su comunicación y puedan gestionar los conflictos. El conciliador propone formas de resolver el conflicto, a diferencia de, por ejemplo, un convenio de mediación y un acuerdo de transacción o un convenio derivado de una conciliación. Todavía no existen conciliadores certificados que no trabajen en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no existen conciliadores en México,
para llevar a cabo estos procesos de convenio. Entonces, en México no hay convenios de conciliación, se pueden hacer convenios de transacción, que también está reconocido en jurisprudencia el carácter de cosa juzgada, al igual que en una negociación, y bueno, el arbitraje opera diferente porque el tercero es quien resuelve a través de ciertas reglas a las que se someten las partes y dicta un laudo que prácticamente ejerce un papel parecido al del juez con el laudo que también se vuelve ejecutable. Pero él no entabla una plática, no busca fomentar el diálogo, no busca fomentar la colaboración y la cooperación entre las partes. Él toma la decisión. Esas son las principales diferencias. Otra pregunta que me pareció súper interesante, que en Chiapas ya se estableció que el director del Centro de Justicia Alternativa fuera un juez. Es una pregunta interesante y yo creo que va a generar mucho debate en la forma de pensar. Yo considero que la persona que tiene que representar una institución como un centro de justicia alternativa tiene que tener un pensamiento flexible, un pensamiento sistemático, en el que no crea que la justicia alternativa es una forma de imponer, una forma de imponer cómo resolver los conflictos, sino todo lo contrario. Tiene que ser una persona con el nivel de capacitación de un juez o más, porque lo que se tiene que hacer es resolver los conflictos de manera más humanizada, sin tanto formalismo, sin tanto rigidez de presentación de pruebas, tiempos. Tiene que estar muy capacitada esa persona y sobre todo tener en cuenta este lado humano de lo que es la mediación, lo que es la cultura de paz. Entonces sí tiene que tener una capacitación, yo diría que de mucha experiencia para poder llevar a cabo un centro de justicia alternativa y no solo en lo jurídico, sino también en otras áreas de ciencias sociales, porque también una mediación implica conocimientos de sociología, de psicología, de toma de decisiones, en teoría de juegos, en el aspecto de la teoría económica y también aspectos jurídicos, porque el convenio tiene que regirse bajo ciertas normatividades. Entonces, esas fueron las preguntas que fueron las que observé en este caso. No, si alguien tiene alguna otra duda, con mucho gusto escríbame. Y mi conclusión, más que nada, o algo que comentaban mucho los compañeros, es que tenemos mucha ignorancia, ¿no? Y desafortunadamente sí, tenemos ahora más acceso a, como estaban platicando hoy en la mañana, a estas fake news, a esta información que no es real. Tenemos un país desinformado en vez de informado, pero eso no depende de nuestras autoridades, depende de nosotros cómo queremos capacitarnos, cómo queremos prepararnos, si queremos creerle al ponente que nos está hablando del tema o queremos irnos a investigar si en verdad es una información falsa, si es una información real. El que se siente investigar uno con los libros, con el material de jurisprudencia, con la ley, hacer un comparativo entre estados, hacer un comparativo entre países, ver qué están estableciendo nuestros tratados internacionales como el TECMEC, como el Transpacífico, en materia de solución de controversias. Tenemos mucho material. Desafortunadamente no lo conocemos porque no vienen y no los dan. Entonces tenemos que salir y si es un tema que nos importa, salir y buscarlo, consultarlo en libros. Hay muchos artículos. Afortunadamente el doctor Alfonso es un promotor de artículos de investigación de muy alta calidad. Vean sus páginas, sus redes sociales, consulten sus tomos, tiene seriación de libros en diferentes materias. Con él vamos a seguir publicando y con mucho gusto quien se sume a estos proyectos, bienvenido para seguir haciendo libros de mediación que nos hacen mucha falta en México. Entonces esa es mi conclusión. Muchas gracias por estar aquí, doctora Macarita. Creo que las energías y la forma de pensar nos han podido compartir muchas cosas en materia de mediación y creo que uno va encontrando a estas personas en el camino porque queremos tener un país mucho más lleno de paz que de conflictos. Entonces, muchas gracias, Alfonso, también por siempre andar promoviendo estos temas y darme un espacio en tus salones de clase, en las conferencias que se hacen anualmente en San Cristóbal, en la Universidad de Chiapas y bueno, ahora de manera virtual. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Muy amables las dos. Realmente ha sido una excelente foro. Yo quisiera nada más hacer unas reflexiones finales. Cuando se menciona que se tiene que estar en la letra de la ley,
a veces si no está en la letra de la ley, no hacemos nada. Eso ya debería estar rebasado. Inclusive la primera sentencia de amparo en México, que es de 1847, se dicta sin que hubiera una ley de amparo. La primera ley de amparo es de 1861. Es decir, si tenemos un principio de que la justicia debe ser pronta y expedita y gratuita, pues creo que esos principios son fundamentales para poderlos aterrizar. Cuando yo empiezo la clase de derechos humanos, les pregunto a todos, ¿cuál es el derecho humano más importante? Y todos dicen, la vida, la justicia, la igualdad. Y yo les digo, el derecho humano más importante es el acceso a la justicia, porque es el único derecho que garantiza todos los derechos. Y aquí es bien importante que avancemos culturalmente para solucionar de manera pacífica y sin la intervención de una revictimización al problema, porque el proceso es un mecanismo realmente tortuoso. Esta es la situación en la que nos encontramos y la pregunta para los que nos siguen, que mañana tenemos el Viernes de Derechos Humanos a las 11, que vamos a tratar el tema de niñas y adolescentes y violencia para los niños y cuáles son sus derechos a las 11 de la mañana en Viernes de Derechos Humanos. La pregunta para hoy es, y que nos la hagan llegar, ¿verdad? Para los que nos siguen, para su constancia, es ¿cuál es la alternativa al congestionamiento de los procesos en los juzgados? ¿Cuál es la verdadera alternativa para solucionar ese congestionamiento en los juzgados? De acuerdo con el tema de hoy, está ahí la respuesta. No me resta más que agradecerles. Alfonso, Voy a mandar ahorita. alguien levantó la mano, no sé si te da tiempo de contestar esa pregunta. Vanessa, no sé Sí. si quería hacer una pregunta con el foro abierto, pero... No sé, no la alcanzo a ver. Si tú sabes la pregunta, ¿la puedes decir? No me la manda. A ver, varias preguntas. La mediación es la parte en la que a través de las intervenciones del mediador se encuentran soluciones al conflicto, y el arbitraje es un proceso en el cual la solución del conflicto lo hacen los árbitros y esto equivale a una decisión judicial. Esto lo compartió Gemma, muchas gracias. Y Juan José comentó algo, que los mensajes presidenciales no buscan la conciliación o la paz. Veo siempre un discurso de división y de ataque, pues contradice el principio de paz y justicia dado en la agenda de La Haya. ¿Usted cree? Y Juan José, ya te contesté, que coincido contigo, que es un tema de analizar desde dónde viene el conflicto, sus elementos, los diferentes modelos de gestión. No siempre se va a aplicar el mismo modelo de gestión transformativo o harvariano a un mismo conflicto, ¿no? Entonces hay que evaluar las necesidades de cada una de las partes para resolver los conflictos, para entenderlos y para buscar formas de evitarlos, ¿no? Más en una sociedad que está constantemente en conflictos de diferentes tipos. Y bueno, ya no contestó Vanessa, pero Macarita. Sí, bueno, a mí me gustaría agregar un dato importante para que lo tengan presente. Ya se presentó una iniciativa de ley que la aprobó la Cámara de Diputados, ya se dictaminó y se pasó a la Cámara de Senadores en los primeros meses de este año. Lamentablemente la pandemia vino a frenar ese análisis y última sanción de la Cámara Revisora, que sería la Cámara de Senadores. ¿Y de qué ley estoy hablando? De la Ley General de Solución de Controversias. No es materia penal, esa ya existe. Esta es otra ley a nivel general, es decir, va a poner las bases para que todos los estados de la República puedan establecer las mismas condiciones en cuanto a la justicia alternativa. ¿Y cuáles son los temas que analiza? Mediación escolar, mediación social, mercantil, familiar, comunitaria y otras más. Entonces, qué lamentable que se haya frenado eso justo en este año. Pero, pues nunca es tarde. Hay que seguir insistiendo en que
Esto deberían de considerarlo como una iniciativa preferente para darle solución apenas entre en el periodo de sesiones la Cámara de Senadores. Porque una vez emitiéndose esta ley y publicándose en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, va a poner énfasis en la solución amigable entre todos, más y establecer, ahora sí, jurídicamente, a lo mejor la van a empatar, fíjense, la van a empatar con la reforma constitucional que les hice alusión a los juicios en línea. Espero que le den la misma preferencia a ambos esquemas. Pero bueno, ya veremos después. Primero, cómo saldremos de esto bien librados, y después vivos por lo menos, y después ya veremos los canales de acceso a la justicia. Bueno, con esto nos despedimos. Ya ven que las ponentes tienen mucha cuerda. Así que las vamos a invitar a otro foro con estos temas para que nos sigan apoyando. Agradecemos enormemente. Les he mandado de manera virtual a su WhatsApp su reconocimiento por la participación de hoy, aprovechando los medios electrónicos. Y quiero agradecer a todos los que nos siguen del Secocice, sobre todo a los nuevos alumnos que se han sumado en la licenciatura en línea. Tenemos el récord de tener de nuevo ingreso a 145 alumnos. Hemos rebasado estadísticamente los números. Y también queremos agradecer al maestro Juan José Aguilar Ordóñez, que siempre nos acompaña, profesor del COBACH. Así que buenas noches y muchas gracias a todos, y nos vemos mañana a las 11 en Viernes de Derechos Humanos. Gracias, doctora Macarita, gracias, doctora Paola Ontiveros, y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, gracias.